Hola, tal vez me recuerden en casas en venta como Majagua, Toledo o Florida. El día de hoy quiero mostrarles esta casa. Es una casa muy especial. Ustedes se merecen una muy bonita casa de descanso, bien ubicada, con todos los servicios y por supuesto, olvídense de todas las preocupaciones, como puede ser falta de agua o inundaciones. Soy Troy McClure, soy Adriano Inmuebles y el día de hoy acompáñenme a conocer Casa Cholula. Seguro les encantará. Vengan. Comencemos con el recorrido de esta increíble propiedad. Ubicada en el Estado de México, la entrada principal es muy amplia. Al subir las escaleras, llegamos al primer piso, donde nos recibe esta puerta de doble hoja, que nos brinda una gran amplitud y practicidad. Lo primero que vemos es este monoambiente, perfectamente distribuido para la sala y el comedor. Es un espacio muy luminoso, en parte gracias a la ubicación en esquina de esta propiedad. Echemos un vistazo por la ventana. La vista aquí es increíble. Aquí tenemos la primera sorpresa. Este paisaje es imperdible, tanto de día como de noche. Les estaré mostrando alternadamente ambas vistas durante todo el video. Aquí tenemos el lago de Texcoco, que luce excepcionalmente azul. Y también muy cerca tenemos un nuevo parque ecoturístico. Aquí les adelanto que tiene un lago artificial enorme, albercas recreativas, planetario digital, una alberca olímpica, canchas de fútbol, estacionamiento y más. Pero claro, hablaremos con mayor detalle más adelante. Y la segunda sorpresa, se ve el Popo. Esta propiedad está llena de sorpresas que iremos descubriendo. Por ahora, continuemos con la primera habitación. Hola. Esta habitación es muy amplia. Tiene este guardarropa grande de madera con el que podemos dimensionar el tamaño del que les hablo. Por supuesto, tiene la vista igual de imperdible y esta gran iluminación que mantiene los acabados de ladrillo y yeso planchado que encontramos en todo este hogar. Y por supuesto, este muy bonito piso estilo Oaxaca que armoniza con el diseño de la propiedad. Ahora hablemos del comedor, el cual se puede ubicar justo en el espacio que nos recibe junto a la sala. Y como vemos, podemos equipar con un comedor grande para toda la familia. Espacio tenemos de sobra y además de noche también luce increíble, gracias a la excelente iluminación con la que cuenta toda la casa. Es turno de conocer la cocina, una parte muy linda de la propiedad. Y aquí la siguiente sorpresa. Está equipada con iluminación LED con sensor para esas veces, por ejemplo, que ocupamos algo de la cocina en la noche o vamos a guardar algo al refri. Incluso si llevamos algo a la cocina, pues esta luz encenderá automáticamente, muy útil. Además podemos usarla como complemento de la excelente iluminación que tenemos. Este ambiente es amplio, bien iluminado y la cocina integral en tonos de madera color chocolate hacen juego con el estilo de la casa. La franja del azulejo es nueva. Es una selección de tonos claros que lucen muy bien. Y hay espacio suficiente para equipar todos los electrodomésticos que ocupemos y, ¿por qué no?, incluso poner más muebles si es necesario. Aquí tenemos la vista en altura y buena iluminación de las demás áreas. Incluso nos acompañan los cortineros de madera que encontramos en toda la propiedad. Y claro, el área del fregadero y mezcladora
en acero inoxidable. El espacio es idóneo para disfrutar mientras uno prepara los alimentos. Así dan ganas de hacer un video de recetas, ¿se imaginan? Adriano Recetas. No suena mal, pero no por ahora. En fin. Otro punto importante de la cocina es que tiene la campana de extracción funcional, no es decorativa. Tiene la salida al exterior perfectamente instalada y hablando de instalación, contamos con toma lista de agua y gas, por si piensan equipar con algún horno o lavavajillas, así que no tendrán ningún problema. Además, el espacio seguramente se están imaginando equipar con un refrigerador más grande. También pueden hacerlo sin inconveniente alguno. Salgamos a conocer el siguiente espacio. Aquí nos encontramos con el área de lavado perfectamente iluminado y más que suficiente para toda la familia. Veamos el baño de la primera planta. Existe otro en la planta baja, pero está dentro del negocio, del que les hablaré en un momento más. Este es un baño completo con regadera tipo cascada y la elección del azulejo es única. Es un bitono café claro con otro tono crema, como vemos, delimitado por esta franja que asemeja olas de mar, caracoles y arena. Aquí hay doble vista con ventanas de privacidad, por lo que la ventilación e iluminación no nos harán falta. Los muebles, las puertas y ventanas son todos en tonos claros. Luce muy pulcro y armonioso, además de ser un baño muy amplio. Y aprovechando, aquí les dejo unos tips de decoración. Podemos cambiar el espejo a uno con retroiluminación, así como acompañar la cortina de baño con toallas que hagan juego, por ejemplo que contrasten con azules turquesa y algún cesto de mimbre o madera seguramente lucirá muy bien. Por cierto, esta zona siempre tiene un excelente abastecimiento de agua. Los propietarios tienen un sistema automático y prácticamente se olvidan por completo del tema. Conozcamos la siguiente habitación. Aquí, en el primer piso, tenemos esta hermosa vista, la cual nos muestra los árboles frutales del jardín. Tenemos manzana, limón, guayaba y plátano. Agreguen granola y miel y tenemos el cóctel. ¿Qué les ha parecido este tour? Es una casa muy bonita, ¿verdad? Aprovecho este corto para recordarles que nosotros validamos siempre la documentación de todas nuestras propiedades y así ustedes no tengan ningún problema. Validamos que toda la documentación esté en regla y además que todo esté en orden. Esta propiedad, por ejemplo, tiene un plus. A la hora de que ustedes la adquieran, las escrituras saldrán a su nombre. Esto está incluido en el costo de la propiedad. Bueno, ahora también quiero aprovechar para recordarles que si ustedes están próximos a vender, nosotros podemos ayudarles a grabar el video y publicarlo también. Para más información, contáctenos en el QR que está apareciendo aquí arriba. Y ahora continuemos con el video. Debido a los balcones que conectan con cada área. Uno de ellos nos lleva a la segunda habitación, que continúa con el detalle de la decoración de toda la propiedad, la muy buena iluminación y claro, la vista. Esta habitación es muy amplia, muy bien iluminada tanto de día como de noche. Y hablando de esto, esta habitación tiene la cuarta sorpresa. Contamos con la vista al área social,
este hermoso jardín. Imagínense llegar a casa después de un largo día. Aquí lograremos relajarnos, poner nuestra música favorita, disfrutar de una rica cena, tomar una bebida, degustar un buen vino o un postre. Igual nos podemos relajar en la hamaca, leer un buen libro o simplemente descansar y despejarnos en este increíble espacio. Por cierto, en esta zona de la ciudad se ven muy bien las estrellas. Ahora llegamos al último piso y mientras disfrutamos de la vista, esta casa, su próxima casa, tiene una antigüedad joven, por así decirlo, unos 15 años. Los propietarios nos cuentan que en los primeros años solo construyeron la primera planta para tener un negocio y tenían una pequeña recámara cocina, algo improvisada. Nos confesaron que con el paso del tiempo les gustó tanto la zona, muy tranquila y con buena ubicación, que decidieron construir una habitación, luego otra, luego la sala y así hasta que terminaron por construir todo lo que vemos. Y hace muy poco la remodelaron y quedó muy bonita, por cierto. Les cuento. Aquí tenemos a pocos minutos un parque ecoturístico y para que se den una idea se encuentra a unos 35 minutos desde la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto si no viajamos en horas pico, por supuesto. Lo siguiente se los leo desde la página del parque. Este parque llamado el Chimalhuache es un conjunto recreativo enorme que cuenta con un parque de dinosaurios animatronics. Tiene un lago artificial donde se puede viajar en lanchas de pedales, una tirolesa de 100 metros de largo. También tiene un aviario, una granja interactiva con convivencia con animales de granja, albercas recreativas y el sitio es pet friendly. Cuenta con juegos infantiles, palapas, asaderos y áreas verdes donde podrán preparar sus propios alimentos o adquirirlos en el restaurante o en el mini mercado de comidas que está dentro del conjunto. Además de la gran vista panorámica hacia varios puntos del Valle de México, tenemos justo enfrente el planetario digital y la alberca olímpica. Si creían que eran todas las sorpresas, pues no. Esta propiedad tiene un negocio del que les hablé y que fue la razón de su concepción. Y el próximo dueño puede mantener, si así lo desea, la renta de este local. Esta renta de la tienda sería una entrada extra que no cae nada mal. Y por supuesto, este negocio tiene acceso independiente a la casa. No duden en preguntar si tienen alguna duda al respecto. Y antes de que se me olvide, la propiedad cuenta con todos los servicios. Agua que nunca falta, cisterna de 10,000 litros, así como energía eléctrica independiente del negocio e internet. Y con estas tomas nos vamos despidiendo de esta hermosa y tranquila propiedad, llena de sorpresas, amplios espacios, increíble jardín, muy buenas vistas, una decoración muy única y por supuesto una inmejorable ubicación. Gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado el tour, por favor apóyenos con un like y subscribe. Y recuerden que si están próximos a vender alguna propiedad, nosotros podemos ayudarles. Para más información de esta propiedad y otras en Ciudad de México y Morelos, toda la información la encontrarán aquí abajo en la descripción. Esto fue Casa Cholula. Espero les haya gustado el tour. Nos vemos en el siguiente video.